la situación que vivimos desde nuestro entorno muy personal. Y entonces creo que un gremio tan vasto, tan profesional como lo son los abogados en el estado de Guerrero, pues deben de tomar la batuta del cambio que debe de haber en las decisiones que se están tomando y que se han venido tomando de manera errónea en algunas ocasiones y de manera acertada, por qué no decirlo, en algunas otras. Hoy la situación que vive Guerrero pues es una situación crítica que sale del marco conceptual de la entidad y que se va a lo que ha venido suscitándose desde septiembre pasado a la fecha con la situación lamentable de los normalistas desaparecidos de Iguala y que hoy pues sigue latente, sigue vigente y lacera a la sociedad, porque desnuda el Estado de Derecho, porque desnuda la situación que hoy estamos viviendo en Guerrero, con anarquía, con inseguridad, como bien lo decía nuestro amigo el licenciado Dionisio en su intervención, y que hoy se refleja lo que ha venido teniendo Guerrero de manera milenaria desde hace muchos años, que es desigualdad, que es pobreza, que es marginación, que se nota no solo en la parte rural, en la montaña de Guerrero, en la zona centro o en la zona norte de Guerrero, sino que se puede notar aquí en Acapulco, simplemente dando la vuelta al cerro y yéndote a Palani, a Cerro de Piedra, a San Pedro Cacahuatepec, a Huapuchitos, a todos esos poblados donde hay carencia de servicios públicos, agua potable a pesar de que tienen el río al lado y que desgraciadamente el poder adquisitivo de las familias en la parte rural es raquítico y no pudiéramos decir que en la parte centro de la ciudad o del centro del estado pues está viviendo Guerrero hoy una vasta situación económica. El problema real que vive Guerrero y Acapulco se llama desempleo, falta de oportunidad, falta de desarrollo, falta de visión y diversificación de la economía. Y perdonen que hable desde mi punto muy particular como profesionista. Soy economista de profesión, no soy abogado, tal vez no usaré las palabras que ustedes utilizan, pero permítanme hoy decirles que también a mi paso en la legislatura federal y a mi paso en la legislatura local tuve la oportunidad de caminar en profesionalizar mi actividad política en el tema legislativo y en un tema legislativo que tiene que ver con hoy la impartición de justicia y sobre todo también la aplicación de la ley. Hemos modificado, reformado artículos de la ley que hoy están vigentes y que es una realidad. Me tocó como presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, y perdón que vaya ahí, pero tiene que ver el reformar la ley para los infractores adolescentes, en reformar la Constitución y la ley de procedimientos penales, o más bien el Código de Procedimientos Penales, entre otros artículos de la ley, para poder darle marco jurídico y legal a la parte de los adolescentes infractores. Y la otra parte, homologamos los criterios legales también para darle viabilidad a la, válgase la redundancia, la homologación de las elecciones que hoy estamos viviendo. En el 2015 hoy se celebran elecciones a gobernador, a presidente municipal, a diputado federal, a diputado local, atendiendo lo que la ley federal mandata a homologar a la ley local, que es que todas las campañas electorales se mandaten en un marco jurídico y en una fecha determinada para no estar de manera constante afuera en campañas, primero a diputados, luego a senadores, luego a gobernadores, luego a presidentes municipales, y eso pasó al interior de la Comisión
que un servidor presidió. Pero voy al tema que hoy me interesa desarrollar con ustedes, mis apreciados abogados. Después de la situación que vivimos en Iguala y la situación que impera en este momento en el Estado mexicano, no solamente en el Estado de Guerrero, ante los ojos internacionales, ante los ojos de diferentes países, hoy creo que nos debe de dar una enseñanza. La situación ahí está. Hoy tenemos exhibida a la institucionalidad en el país, en la entidad, y no se diga en los municipios. Quiere decir que hoy ha ganado el interés de los partidos políticos no posicionar una situación que tenga que ver con lo que hoy debiera de ser una esencia programática, política, que tenga que ver con una idea de qué se debe de hacer y por supuesto cuál es la ideología que debiera tener uno u otro partido para aplicar la política pública. Eso es lo que hemos perdido. La ambición de los partidos políticos, y lo debo de decir porque yo también represento uno, la ambición de los partidos políticos ha dejado hoy en el entredicho de cómo se debiera de gobernar un estado como Guerrero, un estado como Tamaulipas, un estado como el Estado de México o como la misma ciudad capital, el Distrito Federal. Y entonces es ahí donde debes de preguntarte cuál es la política pública que debes hacer para que saques adelante un país que tiene millones de pobres y que tiene desigualdad a nivel nacional, porque pues hay que decirlo con claridad. Tenemos al hombre más rico del mundo, que qué bueno que lo tenemos, pero tenemos a millones de pobres que viven con 1 o 2 salarios mínimos, y en estados como el nuestro, pues se agrava la situación. Y se agrava la situación por la situación de pobreza, marginación, pero de malos gobiernos que se han venido haciendo cargo de la política pública. No vengo a defender un partido, y lo digo así. Vengo a hablar con ustedes incluso, no como candidato, porque todavía no lo soy. Vengo como invitado de esta comunidad jurídica del Estado de Guerrero a charlar y a intentar llevarme las ideas que por supuesto voy a tomar en cuenta en mi plan de acción que haré y daré a conocer públicamente en los próximos días cuando sea ya candidato del Partido de la Revolución Democrática, que hoy se sesiona el Consejo Estatal para salir electo como candidato ya del Partido de la Revolución Democrática. Pero tengo que esperar al registro y tendría que esperar al 25 de este mes para el arranque oficial de las campañas a presidente municipal. Hoy por eso quiero aclarar que mi idea la tengo que desenvolver en esta sesión del Consejo de Juristas, pues dando a conocer mi planteamiento, pero también escuchando para que la voz de los juristas puedan estar plasmadas en lo que será la propuesta que hagamos cuando la ley les permita ser candidatos. Hoy vengo desde ese planteamiento, lo quiero decir con mucha claridad, porque estando con los abogados, pues yo no pudiera de ninguna manera hoy pues estar no respetando lo que por ley debo de respetar. Pero sin embargo no puedo dejar de dar a conocer cuál es la situación que yo miro en la entidad, y una situación que hoy miro en el municipio de Acapulco, y que necesitamos estar viendo en cómo vamos a cambiar el modelo de política pública en la entidad y cómo lo debemos de cambiar desde un municipio con una visión diferente, amigas y amigos. Los problemas, ya me lo decía el que me antecedió la palabra, y lo decían algunos otros en pláticas y charlas de café. Aquí hay muchos amigos que conozco y que me han dado un consejo y que lo debo de agradecer. Que más allá de siglas partidarias, más allá de intereses de colegios, hemos tenido la oportunidad de sentarnos con varios de los aquí presentes
e intercambiar opiniones para ver qué es lo que tenemos que hacer en Acapulco y qué debemos hacer en Guerrero. La situación hoy nos pega a todos, sin distingo de partidos, sin distingo de religión, sin distingo de situación económica. Hoy nos pega a todos. Guerrero está en el ojo del huracán y Guerrero, pues, por supuesto, que está señalado y esperando los ojos nacionales e internacionales. ¿Qué va a pasar en la próxima elección? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los movimientos sociales? ¿Y qué va a pasar con las propuestas de los candidatos? Hoy tenemos que dar un viraje, amigas y amigos abogados. Hoy tenemos que intentar poner en el centro de la discusión lo que nos debe de beneficiar a todas y a todos, desde un planteamiento real que venga con hoy a batir la situación económica que lacera a las familias acapulqueñas, hablando de Acapulco, pero por supuesto de Guerrero. Hoy necesitamos hacer una política pública transversal, que no venga a entender la seguridad pública como un asunto de guerra, como se planteó en un gobierno de la República anteriormente representado. No es un tema de guerra, es un tema de resarcir el tejido social, es un tema de aplicar la ley y capacitar, modernizar el sistema, pero tienes que hacerlo responsablemente. Y hoy, en la situación que tenemos en Acapulco, creo que es el momento real para poder cambiar. La seguridad pública es un tema que debe de ser resuelto por los ciudadanos de manera conjunta con los gobiernos. Lo que ha venido dando ejemplo en el mundo, el tema de Nueva York, que estaba peor que nosotros hace algunos años, el tema de Medellín en Colombia, que estaba peor que nosotros hace algunos años, y ahí está la mata del narcotráfico mundial. El tema aquí mismo en el país, ahí está el Distrito Federal, que ustedes recordarán que hace algunos años teníamos que ir al Distrito Federal y nos teníamos que poner los centavos, decía mi padre, en paz descanse, en los calcetines y en los zapatos, ¿verdad? Y entonces pues tenías que ir con la zozobra de que te asaltaban o te secuestraban, o el tema del robo de niños, etcétera, etcétera, que eran los índices estadísticos que subían cada vez más en una ciudad con tantos millones de habitantes como el caso de la Ciudad de México. Ahí está el asunto de Huixquilucan, en el Estado de México, una población similar a Acapulco, con más de 1 millón de habitantes. Y ahí está que hace unos días, cuando estuvo el tianguis turístico, tuve la oportunidad de intercambiar opinión con Sinaloa, con el gobernador de Sinaloa, y donde me expresaba que la situación de Sinaloa era peor que la que vive Acapulco. Que el tema de la inseguridad se vivía y se respiraba y tenía de rodillas a la población, y que no había otra más que involucrarse y mirar el heroísmo de los que han venido haciendo los actos delictivos y que se formaban los prototipos de sociedad. Eso es lo que estamos pasando en Guerrero, amigas y amigos. Y entonces creo y estoy convencido que estos dos temas particulares deben de ser torales en un proyecto de gobierno. Sea quien sea el gobernador, sea quien sea el presidente municipal, el que no atienda la situación que vive hoy Acapulco, lamentable, en el tema de la seguridad pública, del desempleo, pues simple y llanamente pasará de noche. ¿Cuál es la propuesta que debemos hacer? Primera, creo que el que debiéramos resolver el problema de la seguridad pública, debemos de cambiarnos el chip, el contexto. El contexto es un problema de todas y todos los acapulqueños. El gobierno debe de direccionar una política pública transversal, y eso debe de hacer el gobernante. Desarrollo social, educación, apoyo en infraestructura educativa, por supuesto, en infraestructura de recreación, en cultura, en deporte, y sobre todo
la parte de cambiar la percepción de hoy, un Acapulco violento, con una gran inversión en lo que debe de haber en Acapulco, con la modernidad de un gobierno que visualice la situación. El tema de cámaras, el asunto de el incorporamiento de la célula en la colonia, en la comunidad, para que sean ellos, como ha pasado en otros momentos, vigilantes, observadores, ciudadanos que tengan que ver con una corresponsabilidad con el gobierno en turno. Y por supuesto, debe de haber una capacitación para dar validez a los que serán elementos en la Secretaría de Protección y Vialidad, que yo creo que debe de cambiar. Debe de ser una secretaría de prevención del delito. Debe de ser una secretaría que tenga que ver de manera parte con un C4 moderno, con un C4 que tenga hoy la viabilidad de que todos los elementos necesarios que marca el reglamento para que el C4 funcione, pues tenga hoy la condición de funcionar en Acapulco. Hoy necesitamos resarcir el tejido social y ese es el mecanismo que debemos tener. Política transversal, desarrollo social, humanitario y la política pública que tiene que ver en la capacitación, en el entrenamiento, en el adiestramiento, en el profesionalismo de los que son elementos de seguridad pública. Hay que revisar, y esa debe de ser una propuesta contundente, hay que revisar el marco de lo que es en este momento la famosa este convenio que se firmó por el gobierno federal, el mando único, y que el mando único pareciera que lo que está haciendo es perjudicar a los que hoy debieran tener los derechos reales, así como está pasando y se están violentando los derechos humanos y derechos laborales de nuestros amigos del tribunal, así también se han venido violentando los derechos de los policías que han generado en este momento derechos laborales, derechos humanos, y que por supuesto hoy debieran de tener la oportunidad de estar liquidados conforme a la ley. Pero aparte de ello, creo que si no entendemos que el policía o el elemento de seguridad pública que esté a cargo de la seguridad misma en el puerto debe de tener las garantías como las tienen en otros países y en otros estados. Un seguro de vida, ¿cómo van a entregar su vida y cómo la van a arriesgar si no tienen siquiera garantizado dejar a su familia con una condición de hoy, pues mínimamente no perderlo todo? ¿Cómo garantizar hoy que debieran de tener un seguro de vida completo? Y quiero decirles que yo lo sé porque tengo mi familiar que es policía municipal. Mi suegro, me casé con una profesora que hoy su señor padre es elemento de seguridad pública y está pasando todo lo que están pasando los demás compañeros que hoy tienen la problemática, amigas y amigos. Y creo que el tema del asunto, y con esto termino porque es muy poco tiempo, 15 minutos, pero con esto termino, el tema de cómo vamos a hacer y cómo tenemos que hacer que Acapulco se desarrolle. Primero debemos de bajar los índices de inseguridad. Aquel político y aquel que vaya a dirigir los destinos de Acapulco, si no entiende que debe de montarle al toro y aguantarle los reparos y no decir que el problema de la seguridad pública es una papa caliente que debe atender el gobierno federal, que debe de atender el gobierno del estado, y que el gobierno municipal no tiene la capacidad económica, pero tampoco le interesa. Y es la verdad, ha habido gobernadores que han dicho con claridad que ni les interesa y ni pueden arreglar el tema de seguridad pública cuando estaba en su mayor altivez. Y que creo que hoy es lamentable que el presidente municipal que vaya a ser no tenga los suficientes o la suficiente valía o el suficiente arrojo para entender que la paz social
de un municipio depende de lo que hoy el que le toque ser la cabeza y dirección de este destino tiene forzosamente que atender el tema de la seguridad pública. Y hoy el reto, el desafío es bajar los índices de inseguridad. El reto, el desafío es cómo bajas el 20%, 25% de los índices y cómo te conviertes como representante del pueblo de Acapulco en el gran gestor para ir afuera a buscar a los que hoy han dejado de creer en Acapulco, los inversionistas, al gobierno del Estado, por supuesto, con las limitantes que tendrá, pero el gobierno federal, donde hoy Acapulco y Guerrero, depende Guerrero en un 97% del presupuesto de la federación etiquetado. Somos capaces en Guerrero, con Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tasco, de poder tener solamente el 3% de tus ingresos propios. Es lamentable la situación que vive Guerrero. Y Acapulco y Guerrero debe de pasar una situación como el huracán Paulina, como la tormenta Manuel, como los temblores, que somos parte de la situación natural y que cada vez nos pegan. Y entonces ahora sí el gobierno federal saca de la bolsa algunos miles de millones y que son a veces el botín de muchos funcionarios que hacen con actos de corrupción la labor de la reconstrucción de Guerrero. Entonces hoy el que esté a cargo, y con eso termino, debe de ser el gran gestor para traer los recursos suficientes. ¿Se puede? Claro que se puede. Evodio Velázquez, como legislador federal, me tocó estar en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Fui afortunado, tuve la oportunidad de estar de los 500 diputados federales por los 30 que decidieron el presupuesto de egresos de la federación. Me tocó hacer las negociaciones para traer programas como Guerrero Sin Hambre, que es uno de los programas importantes que tiene la Secretaría de Desarrollo Rural. Me tocó traer programas etiquetados como el saneamiento integral de la Bahía de Acapulco, que hoy hay invertidos más de 1,000 millones de pesos en drenajes, en lo que es plantas de tratamiento de aguas, lo que es agua potable, y que desgraciadamente no es suficiente para el problema que tenemos de la situación de la para municipal que se llama Capao. Pero también me tocó ponernos de frente, y aquí hubieron algunos que me acompañaron. Aquí está Ángel Vargas, aquí está Oscar, que en aquel tiempo pudimos tocar la puerta para que la autopista del Sol, que en 1997 era el problema, perdón, en el 2007 era el problema principal de Acapulco más que la seguridad, era el saneamiento de la bahía y el problema de la autopista del Sol, que cobraba vidas cada vez que recorrían los kilómetros de la autopista del Sol por su mal mantenimiento, pero sus problemas de origen desde que fue construida la autopista del Sol. Entonces se logró sancionar al director de Capufe en ese tiempo, a 10 funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y fue promovido por este legislador en ese tiempo, que se pudo sancionar y se pudo direccionar 1,200 millones de pesos para hoy tener una autopista del Sol en el tramo Chilpancingo Acapulco con concreto hidráulico y con más calidad el mantenimiento y la infraestructura que se tiene. Se arregló el tema del tensor del puente del río Mezcala y se pudo lograr echar a andar y hacer los túneles ecológicos que van de Chilpancingo a la caseta de Paso Morelos. Se invirtieron 1,200 millones de pesos en ese tiempo. Y entonces creo que hoy, junto también con la sustentabilidad de Acapulco, que tiene que ver con el Parque Nacional El Veladero, las más de 54 colonias que hoy se pudieron regularizar, que se pudo ya
hacer las mediciones de la poligonal para que se diera la viabilidad de regularizar para que entraran los servicios públicos las colonias que se pudieron regularizar, y las demás se están reubicando en territorios que está y que deben de ser factible por una inversión del gobierno federal, del gobierno del estado y por supuesto del gobierno municipal. Hoy Acapulco merece una mejor condición, amigas y amigos. Hoy Acapulco merece que todos veamos y visionemos para el mismo lado. Creo que no es viable el pensar en un interés solamente de partido personal. Hoy necesitamos un Acapulco que vuelva a su realidad, a la realidad de hace 20 años, a la realidad de ser competitivos como un destino turístico, a la realidad de hoy empezar a construir el Acapulco nuevo con esa referencia, el Acapulco que compite, pero también el Acapulco que hoy debe de entender los tiempos que estamos viviendo. Hoy necesitamos diversificar la economía de los acapulqueños, no solamente el turismo, que será parte fundamental de la inversión del gobierno, pero sí tenemos que entender que debemos de ir con un alcalde gestor que vaya y que rescate la confianza de las navieras para que vuelvan los barrios, que vaya y rescate a las líneas aéreas y que les invite a ser parte del nuevo Acapulco, que vaya y que se siente con los inversionistas para que renueven sus hoteles y que lo hagan digno, compañeras y compañeros. Que vayamos y hoy entendamos que Acapulco es de todos y para todos, y que no van a venir varitas mágicas a resolver los problemas, que necesitamos todas y todos caminar para un mismo lugar, que hoy el resarcimiento del tejido social viene desde la familia, valores, principios, el que debemos hoy de acomodar a la sociedad para que seamos garantes del cambio que debe de haber en Acapulco. La voluntad debe de existir en el gobernante, la entrega debe de existir en el gobernante, pero sobre todo el compromiso de saber en dónde estás parado. Acapulco debe de atraer la inversión que ha dejado de atraer desde hace 20 años. Un parque Locotito que debiera de ser un parque industrial donde debieran estar metidas maquiladoras que surtan a Acapulco y que surtan a Chilpancingo, a Iguala, a Tasco, y que generen autoempleo y que generen empleo. Hoy necesitamos ir a tocar la puerta, y lo que hoy debemos hacer como compromiso, y que lo hacen, es de que seré un actor que estará tocando la puerta. Hoy necesitamos recorrer y escuchar a los movimientos sociales. Necesitamos escuchar a la gente en las colonias, en las comunidades, en los barrios. Necesitamos revisar la obra pública. Necesitamos hacer obra pública transparente y de impacto, no solamente calles por hacerlas y por abrirlas. Hoy hay que revisar el planteamiento de la ley urbana, hay que revisar el planteamiento de cómo vamos a defender nuestros recursos naturales. Esos temas y otros más los presentaré cuando yo sea, con el favor de Dios, candidato, y vendré nuevamente, si me pueden invitar a este consejo de juristas, para poderles expresar de manera muy puntual lo que queremos proponer en materia de seguridad, con un programa específico que tenga la condición de modernizar el sistema de justicia y el sistema de seguridad pública en Acapulco, coordinado con el gobierno del estado, el gobierno federal, y el tema de la revisión del mando único, que es fundamental. Que no nos echemos la pelota, que el que sea presidente agarre el toro por los cuernos y entienda que hoy Acapulco necesita de coordinación, que motivemos a la gente, que hagamos que la gente se les sacude la mente y se les sacude el corazón. Amigos juristas, necesitamos una gran alianza con ustedes, una coalición donde podamos revisar los reglamentos internos del municipio, donde busquemos revisar cuáles son las iniciativas que vamos a tirar al Congreso del Estado y al Congreso Federal. Quiero manifestarles mi interés de poder estar permanentemente en una sesión con ustedes para poder llevar el mejor proyecto de la mano de los abogados en este estado de Guerrero. Yo les agradezco mucho, perdón por extenderme, pero luego me apasiono y creo que ustedes querrán a un funcionario que se apasione, porque si no vives
apasionadamente tu realidad y tu condición, entonces ¿para qué quieres un pasmado? ¿Para qué quieres un serio? ¿Para qué quieres un frío? Hoy necesitamos tener el corazón caliente y la mente fría, los pies bien plantados en el piso y saber que hoy Acapulco necesita de todos y hay que convencerlo. Muchas gracias.